En el capítulo 21 del libro de Josué, encontramos que Josué distribuye a todos los levitas en el territorio conquistado para Israel. Allí Josué llega y dice, bueno, en cada una de las ciudades amuralladas vamos a tener una manzana, una cuadra de terreno, y en esa cuadra de terreno vamos a colocar a los sacerdotes. Debe haber un levita, un sacerdote en cada ciudad amurallada. En esa ciudad amurallada, en esa cuadra que se cita, que se destina dentro de la ciudad amurallada, va a quedar la Keila. Bueno, y todos dirán, ¿pero qué es una Keila? Entonces, la palabra en hebreo para decir sinagoga es la palabra Keila. Entonces, la palabra Keila quiere decir templo, escuela. Templo, escuela o sinagoga en griego. Entonces, la Keila era una cuadra de terreno, parte del ejido o de los ejidos levíticos. Entonces, en esa cuadra de terreno había un salón grande donde era la escuela, la Keila. Entonces, en esa escuela, en ese salón grande, el salón estaba dividido por una cortina y en medio salón se reunían las mujeres y en el otro medio salón se reunían los hombres. Los hombres y las mujeres estaban separados por una cortina. Y el profesor, el maestro, estaba al frente, el rabino, el levita estaba al frente en una pequeña plataforma desde donde los hombres y las mujeres lo veían. Y él estaba enseñando la Biblia, la palabra de Dios. En el lugar donde se sentaban las mujeres también se sentaban los niños. Y en el otro lado solamente se sentaban los hombres. Entonces, todos los días de reposo se reunían en la Keila. Y allí en la Keila estaba la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, la forma de culto que ellos hacían era hacer una oración de agradecimiento por todas las cosas que Dios les daba durante la semana. Entonces hacían una oración de agradecimiento. Luego también se cantaba un himno. No se cantaban muchos himnos porque lo más importante no era cantar himnos, no era cantar, lo más importante era estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hoy en día algunas iglesias duran 3 y 4 horas cantando y solamente dedican 15 minutos para enseñar la palabra de Dios y 1 hora de anuncios. Entonces, está mal. Está mal, porque lo más importante no son los anuncios. Lo más importante no son los cantos. Lo más importante es el estudio minucioso de la palabra de Dios. Entonces se cantaba un himno, luego de hacer la oración de acción de gracias, de agradecimiento por todas las cosas que Dios había hecho. Cuando se terminaba la enseñanza, que la enseñanza a veces era de 1 hora, 2 horas, 3 horas, claro, hacían un receso, comían, charlaban, se saludaban y luego volvían nuevamente a la clase. Entonces, en esa clase, que empezaba a las 6 de la mañana, se estudiaba la palabra de Dios todo el día. Habían diferentes temas y terminaba
a las 5:30 de la tarde, entonces se entregaba el día del Señor, el día de reposo, se entregaba de 5:30 a 6 de la tarde. Entonces, pero lo más importante era que durante todo el día el pueblo de Israel en la Keila, en la sinagoga, en la escuela, templo o templo escuela, estaban estudiando la palabra de Dios. Cuando ya terminaban el estudio de la palabra de Dios, entonces ahí sí eh, oraban por las peticiones, oraban por las necesidades, oraban por todo y luego entregaban el día de reposo en las manos del Señor. Entonces tenemos que tener muy presente que en las keilas o en las sinagogas no se hacían sacrificios, no se hacían sacrificios, solamente se hacía un culto de estudio bíblico para que todo el pueblo, tanto hombres como mujeres y niños, conocieran la palabra de Dios. Es muy importante. O sea, para Dios lo más importante no son los cantos, no es la alabanza, no es la adoración. No, lo más importante para Dios es el estudio de la palabra de Dios. Porque para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Entonces, nosotros tenemos que sacrificar estudio bíblico para Dios y no sacrificar solamente adoración o no solamente alabanza. O sea, por eso nuestros cultos, nuestras reuniones cristianas deben ser más estudio bíblico y menos cantos, menos anuncios. Muy importante tener en cuenta eso. Ahora, nosotros podemos hacer los anuncios por escrito, hacer un boletín y entregarlo a la salida de la reunión, pero no dedicarle 1, 2 horas o 1 hora o 40 minutos a los anuncios y a la palabra de Dios solamente 10 o 15 minutos, que a veces ni es palabra de Dios porque algunas personas cogen un versículo y sobre ese versículo se ponen a decir una cantidad de cosas que no son palabra de Dios. Entonces, muy importante que nosotros volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la Keila. Todas las comunidades que estaban amuralladas en Jerusalén, que eran 133 ciudades, tenían un rabino, tenían un levita, tenían un maestro. Y ellos tenían que recoger los diezmos de todas esas personas que asistían o que vivían en esa ciudad amurallada. Parte la dejaban para ellos, lo que les correspondía, y la otra parte era llevada a Jerusalén. Muy importante que nosotros sepamos que la Keila es un templo escuela y que lo más importante para Dios es estudiar la palabra de Dios. Qué triste que los levitas después dejaron la enseñanza de la palabra de Dios, dejaron el propósito con que Dios los había establecido en las ciudades amuralladas y se fueron todos a Jerusalén para vivir allá bien y no cumplir con su labor que Dios les había encomendado.